de que las herramientas que vayan a utilizar para lo que es el proceso de desarrollo, por ejemplo, un framework, habría que en una discusión a nivel interna de lo que es el grupo, que escriban ustedes para que me indiquen qué framework utilizarían en función de qué lenguaje seleccionen, ¿ok? Sería Vue. S- ¿Perdón? Vue, ¿Cuál? Vue.js. Ok, Vue. entonces sí, exacto. Entonces, qué pasa con esto, Luis? De que si cambia la interfaz, pensemos que aquello que diseñaron es un prototipo, donde lo que ustedes construyan, posiblemente si ese framework, pues ya les da unos ciertos formatos, los pueden usar tranquilamente. Lo que no puede cambiar es la lógica asociada a la funcionalidad. ¿Ok? Donde tiene que haber la funcionalidad que ya tienen diseñada ustedes. Creo que eso es entendible, Luis. Perfecto, profesor, lo entendí muy bien. Muchas gracias. Ok, adelante, Fabián. Ok, yo también sí tenía en parte dudas de eso, de que entonces no hay que entregar más documentos, porque sé que por lo menos en el diseño de sprints, en la esto de los sprints suele haber mucho documentación sobre lo que se va a hacer, sobre la organización, sobre, por ejemplo, también hay diagramas de implementación y todo esto, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la base de datos sirve el diagrama de si lo tenemos que modificar la base de datos, pero si no lo tuviéramos que modificar, sirve este. O también hay que hacer un diagrama de estos de tabla, de clave y eso. Eh, Fabián, sobre esta parte, quizás le diste más descripción por qué tomé la decisión esta, de poderlos atender individualmente por cada equipo y dar la facilidad de que podamos entregar es una porción de ese sistema como requisito mínimo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? Porque planificar sprint, como tú bien lo dices, eso lleva un orden, un conjunto de documentos que complica muchísimo en este poco tiempo que nos está quedando. Ahora, ¿qué estoy pidiendo como mínimo? Y es algo que publiqué por acá por el grupo y a los grupos individuales que me lo han preguntado yo lo he contestado igual. Uno, la documentación que ya tienen hecha, actualizada en función de los que vayan viendo en el momento que hagan los desarrollos. Y la otra cosa que estoy pidiendo es el modelo de base de datos. Si yo utilizo un modelo de base de datos relacional, pues yo tengo que tener el modelo de base de datos relacional como parte de la documentación de entrega en el momento que ustedes hagan la presentación. Posiblemente me lo tienen que mandar el mismo día que vamos a presentarlo. ¿Se entiende, Fabián? Sí, 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 vale, vale. Y también Ok. tenía un Ajá, poco dime. dudas sobre el orden en el que queramos desarrollar y todo esto es completamente libertad. Por ejemplo, el plan de establecer primero visto, desarrollar primero y para hacer todo esto. Ok. Entonces, no hacer la parte del frontend, por así decir, sí, el frontend, y que cada uno hace una lista, pues, y ya, sí. Pero que tanta libertad en cómo podemos escribir esto, Sí. lo, Pensemos y ya hago sugerencias prácticas de acuerdo a mi experiencia. ¿Okay? Si usamos lo que es la parte de herramientas, por ejemplo, todas las herramientas estas que tienen que ver con desarrollo web a nivel de lo que es React o Angular o Vue, cosas como esta, nosotros podemos, que estas comúnmente son en JavaScript, nosotros teniendo ya los diseños de la operatividad a nivel de la interfaz, nosotros pudiésemos construir un front tomando en consideración JSON, donde yo simulo como la data que yo voy a tener cuando yo tenga acceso a lo que es la base de datos. ¿Ok? Eso es un camino. Quiere decir que si yo tengo ya diseñado, que ya lo deben tener ustedes, que ya lo tenemos, mejor dicho, la interfaz y esto, yo pudiese ir construyendo ya from, tomando en consideración que yo simulo los datos con un JSON hecho en código dentro del código que construir. En paralelo, por eso es que esto, en paralelo, alguien tiene que ir desarrollando las APIs, ¿ok? Implicaría que esas APIs, lógicamente, en el momento que ellas ya presten servicio y que ellas devuelvan
un conjunto de datos, esos datos tienen que estar en la misma estructura con la que construiste esas vistas. ¿Qué haces primero? O cualquiera de las dos cosas, pero para eso hay que tener orden. ¿Por qué? Porque una lógica diría que yo debería ser vista siempre y cuando tenga ya servicios funcionando, tenga ya activas, ¿ok? Pero aquí podemos tener direcciones, porque por eso un cierto equipo, gente se encargue de una cosa y otra gente se encargue de otra. Así como ya efectivamente tenemos que tener totalmente claro de que las estructuras de datos yo las manejo en el front cuando lo estoy desarrollando sin tener APIs hechas. Esa estructura tiene que ser exactamente igual a la que devuelva la API cuando ella ya está operando. Eso se... Vale, gracias. Daniel Rangel primero, creo que tengo nada aquí. Está bien. Mamá, no usa el internet que estoy un momento aquí en clase, está muy lento. O cómo es esa parte, sí. Aunque es importante dentro de lo que es el curso y ya tengo una guía para poder explicar eso. Eso es algo que va a odiar. Uno a lo que insistir tengo algunos proyectos activos en este y el tiempo es algo y luego las acciones estas pues truncan todo, ¿ok? Entonces implicaría que vamos a obviar todo lo que es la parte operativa de lo que es prueba, lógicamente. Entonces aquí vengo con un comentario en función de lo que Fabián. Cuando yo construyo el front, obligatoriamente tengo que probarlo, pero probarlo a nivel de lo que es programador. Tengo que probarlo, porque para que eso opere, tengo que estarlo probando. Y como dije, los servicios no están activos, en el caso que están dando servicios, las APIs, Mamá, ¿tú usas el internet? Que tengo como codificado ahí. Lo puedo eliminar, puedo modificar, ahí puedo yo montar toda la pruebas. Cuando yo tengo las APIs, eso puntual, como ya dije también, de que hayas decidido con ese esquema, pues está tengo yo que obligatoriamente la construyo y tengo que probar primero la API per se para después unirla con front para ver si funciona totalmente. Internet de mierda. Esas pruebas formalmente no me las van a entregar, pero la operatividad tiene que funcionar en el momento que me presenten ustedes. Y para poder hacer eso, tienen que haber hecho ya pruebas de programador, llamémoslas con este nombre, que las que vamos a obviar son pruebas hechas por gente especialista en pruebas, ¿ok? ¿Se entiende, Daniel? Sí, profe, sí, sí. Profe, lo otro es que entiendo que el proyecto hay que entregarlo en la última semana del semestre, pero ¿cuál es esa última semana? O sea, es que no... Hasta ahora tendría que mirar, ¿ok? Lo que pasa es que he estado, un segundito, a ver, he estado fuera de Mérida bastante, estoy en varios proyectos y no he estado muy pendiente de mensajes que mandan a nivel de lo que es la parte del departamento. Me disculpan un segundo aquí hablan culminación, nosotros estamos en el B 2022, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Teóricamente la entrega de notas es la semana del 7-11 al 11-11. Esto es 1, 2, 3. Esto nos están quedando hasta el día 11-11, 4 semanas, incluido el lapso que nos queda de esta semana. ¿Okay? 1, 2, 3 y 4. Lo más tardar que podemos hacer una presentación será a mediados de esa última semana. Entonces eso es un punto importante para que le pongamos fecha máxima a esa presentación. Implicaría que esa presentación, ojo, el semestre termina el día 4-11, ¿okay? El viernes 4-11.
esa presentación podemos hacerla entre lunes y martes de la siguiente semana, 7, 8 del mes 11. ¿Se comprende eso, Daniel? Ok, profe. Sí, ya tengo aquí el calendario. Sí. Perfecto. Ok. Sí. Lo que complementaría la idea acá es que sí, de cada grupo tenemos que tener definido qué funcionalidades debemos construir. ¿Okay? Eso, vuelvo a insistir, estoy flexibilizado totalmente esto, dado el tiempo. ¿Okay? Simple como eso, entonces vamos a hacer una funcionalidad mínima, deben estar operativas para esa fecha que tenemos acá, y para eso nos quedan casi cuatro semanas. Daniel Fernández. Hola profesor, buenas noches. Bueno, mi pregunta, lo que pasa es que llegué un poquito tarde a la sesión y era que, bueno, por lo que estoy escuchando es que no se van a seguir con los sprints, o sea, como veníamos haciendo. Y, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cómo vamos a proceder? Estoy oyendo que son 4 funcionalidades que tenemos que hacer, pero, o sea, ¿cuáles serían esas funcionalidades? O sea, o cómo serían esas funcionalidades, o cómo procederíamos? Ajá, pregunto algo, Daniel, que no lo tengo aquí a la mano. ¿Tu proyecto cuál es? Ese es el del el club social. Ok, con ustedes tengo un caso muy puntual, ¿ok? Porque con ustedes no he logrado o no se logró en ese periodo anterior poder definir exactamente qué es lo que van a construir, ¿ok? Pero centralmente, con una comunicación interna a nivel de lo que es equipo conmigo, por el grupo que nosotros tenemos es que vamos a centrarnos puntualmente en el control de la entrada. Quiere decir que es la validación de que ese socio esté solvente para que pueda entrar a ese club. ¿Ok? Quizás va a ser como, entre comillas, una sola funcionalidad. ¿Ok? Pero ustedes tienen la particularidad que la entrada de datos, los datos ustedes tienen que tenerlos. Implicaría que puede ser hasta que yo se los dé o que ustedes lo puedan llenar, y esos datos, o hacemos una funcionalidad de entrada de datos y una funcionalidad de chequeo. Pero ojo, entrada de datos un poco brutos, burdos, ¿sí? Donde sería que yo inserto las personas con su acción y esto, y yo le indico ahí si están solventes o no, y le inserto alguna foto dentro de lo que es la parte de ese registro de lo que es datos. Y por la entrada, yo lo que voy a visualizar es cuando la persona llegue, yo le pido el número de acción, por ejemplo, o cédula, y él me va a indicar a mí los datos, me lo muestra por pantalla y me va a decir si la persona está solvente o no. Pero esa solvencia ustedes no la van a calcular. Eso hace un dato crudo que va a estar en un sitio, en una tabla o con el manejador que ustedes estimen, y ustedes la van a leer de ahí. ¿Se entiende esto, Daniel? Sí, profesor, entiendo ya. Sí, entonces con este caso puntualmente ustedes, ¿ok? Porque ustedes se expandieron mucho y nunca se centraron en lo que se estaba pidiendo, pero lo que se está pidiendo es lo que yo les estoy hablando. Nosotros queríamos controlar es la entrada. Ustedes se centraron más en el manejo administrativo de las acciones, que eso no es que esté mal, pero no es lo que estamos pidiendo, porque es un trabajo un poco más amplio, ¿ok? Hay que hacer muchísimas funcionalidades para poder manejar la data que maneja un club. Pagos, cuotas, todo, y eso escapa a lo que podemos llegar aquí. Implicaría entonces que, vuelvo a repetir, ustedes se van a centrar en qué? En el control de acceso. Poder verificar si esa persona que quiere entrar al club es primero socio y posteriormente si está solvente. ¿Okay? No sé si tienes alguna pregunta más. Sí, no, claro, profesor, de hecho, pues nosotros habíamos corregido y ya nos habíamos centrado en esa parte, pues, porque sí, realmente nosotros, o sea, como usted dice, nos habíamos ido un poco más en el traspaso de acciones y otras cosas ahí. Pero sí, ahorita nos estamos limitando nada más a eso, pues, al control de acceso, nada más. Entonces, ya entiendo. Ok, perfecto. Entonces, vuelvo para todo, ¿no? Insisto mucho
Esto es un esquema que posiblemente no lo habían tenido nunca. Voy a atender equipo individualmente. ¿Ok? Implicaría que piénsenlo, ustedes son miembros de un equipo de trabajo y tienen a un asesor que lo tienen disponible. ¿Ok? Lo único diferente con el asesor hacia ustedes es que le tienen que poner nota al final. ¿Ok? Pero realmente lo que tienen que es un asesor que ya con el nivel que ustedes lo usen ya depende de ustedes. ¿Ok? Esto ya es un esquema distinto a lo que es la clase normal y todo esto va centrado en función del poco tiempo que nos está quedando dentro de lo que es el curso. No sé si tienen alguna pregunta más. Cualquier pregunta que tengan sobre cualquiera de los temas que tenemos inmersos dentro de lo que es el curso, ¿no? No, profesor, por el momento no. Muchas gracias. Ok, Luis. Ajá, Fabián, Daniel Fernando, no sé si tienen alguna pregunta. No, Tampoco, profe. por ahora ya No, tampoco, profesor. Ok, con los equipos, ojo también, no sé, Fabián está con qué equipo. Liberty Bank, el de Ok, las cuentas bancarias. Daniel Rangel. Con Liberty Bank también, profe, Ok, con Fabián. Luis está con qué proyecto, Luis. New Age Group, profe, el sistema de mercadeo. Ok, de un centro perfecto. comercial. Y Daniel ya lo indicó, Daniel Fernando. Ojo, si necesitamos hacer algunas sesiones como la que estamos haciendo ahora con el equipo, podemos hacerla, claro, en un momento que se me permita, ¿ok? Yo estoy atendiendo, como le dije, algunos proyectos ahorita y estoy más o menos complicado de tiempo, pero estoy sentado en un computador muchísimas horas al día, ¿ok? Entonces implicaría que cualquier sesión que haga falta hacer, totalmente en línea, la podemos hacer sin mucho problema, lógicamente con la disponibilidad de tiempo que podamos tener. ¿Estamos claros? Ok, profesor. Sí. Ok, Sí. perfecto. Bueno, feliz profe. noche a todos y estamos en contacto. Igualmente. Ok, Hasta luego. ok, Vale, bueno, Vale, profe, vale, feliz feliz noche. noche. hasta luego.